¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de reacción y día de análisis y, cómo no, día de un nuevo campeón sudamericano. En este caso, en la Liga Venezolana, la Liga FUTB, para ser más precisos, nombre de la final de la cual hoy en día fue campeón el equipo Deportivo Táchira, ganando la final a nada más y nada menos que al clásico Caracas. Increíble el partido que vivimos hoy, más allá de que en cuanto al resultado del partido no veamos reflejado lo que fue el partido, porque se jugó muy bien, hubo chances para ambos lados, ambos equipos me animaría a decir que tuvieron chances de ganarlo, e incluso cuando se generó la expulsión al jugador de Caracas llamado Bonsu, para quienes quieran saberlo, en el minuto 80 fue expulsado Bonsu y uno parecía que... Yo le voy a ser completamente sincero, a mí en los clásicos no me gusta que me dejen con jugadores de más. Me van a decir loco, pero yo siento como que el equipo tiene una responsabilidad más de irlo a buscar, y ahí es cuando en inferioridad de condiciones tu rival se agiganta y va creciendo la imagen, porque te va a salir de contra y te va a ir a buscar, y es como que eso hoy Táchira le tuvo mucho respeto a esa cuestión de no volverse loco y decir, bueno, tengo un jugador más, tengo que ir a buscarlo. Eso me gustó por parte de Táchira, y después le termina dando resultado en los penales, que es un buen punto de vista para verlo. Esa manera de tranquilizarse y decir, bueno, no lo voy a ir a buscar con todo, voy a quedarme tranquilo, voy a seguir en el plan, porque la superioridad numérica dentro de la cancha no se vio, hay que decirlo, en los minutos finales, y después obviamente en todo lo que fue el partido no se notó esa superioridad numérica, pero hay que decir que le termina dando resultados en los penales, porque se notó que Táchira practicó cada penal. Y ahí en lo que son los penales es una lotería, porque por más que los hayas practicado en la semana, es verdad que también te puede fallar la fortuna, no puede estar de tu lado, y es lo que le termina pasando a Caracas. Pero como decimos siempre, el fútbol siempre da revancha. Así que quédense tranquilos, Caracas. Para los hinchas de Táchira, felicitaciones, hicieron un gran campeonato, y es lindo volver a ver una final que se defina con un clásico, que se defina de esta manera, de ida y vuelta, un lindo partido. Nada, ojalá siga creciendo la Liga Venezolana. Es lindo ver a estos equipos jugar bien al fútbol, porque Táchira por momentos en las copas internacionales ha hecho buenos papeles, más allá de no llegar a instancias muy decisivas como pueden ser cuartos de final, semifinales o final, pero lo vemos jugar bien, lo vemos jugar de manera diferente, y es lindo ver crecer, vuelvo a repetir, al fútbol venezolano, que quizás con esta camada de futbolistas que está teniendo la Vinotinto pueda seguir creciendo el fútbol en general, y podamos ver mejores versiones de estos equipos. Así que si les parece, me dejo de introducciones porque ya hice mucho, así que le voy a dar play al partido, lo que fueron los penales, porque como saben es cuestión de derechos que no podemos entrar en detalle, pero no importa. Vamos a ver los penales, hay que poner lo mínimo indispensable, y en otro momento, quizás en directo, en otra plataforma, veremos qué onda, cuándo lo vamos a hacer, pero quizás miremos el partido completo o incluso miremos un resumen, pero nada, espero que les guste lo que fueron los penales y que lo disfruten con nosotros. Vamos a ir uno por uno con los penales. En este caso es el sorteo de los capitanes de Caracas y de Táchira. Ya se empezaba a picar lo que era el estadio. Ya en este momento se empezaba a notar la tensión que había, se respiraba en el ambiente, y el primer penal se iba a encargar Celis. Celis con un penal bien pateado. Está bien pateado ese penal, porque ve que el arquero se tira para la izquierda y va para la derecha. Opta por irse para el lado derecho. Uno piensa que los derechos la cruzan por lo general o se la tiran fuerte arriba, pero bueno, en este caso define muy bien. Y van a seguir los buenos penales, porque en este caso le toca a Gómez. Gómez muy bien pateado. Estos penales Táchira los practicó y mucho. Los cruzados arriba los practicó y mucho, porque creo que fueron 3 de 5, 3 de 4, 3 de 4 fueron ahí arriba, diagonal cruzada. Pero bueno, ahora los vamos a ir viendo uno por uno. Después llegaba Castillo. Castillo definió bien también, ¿eh? Es un buen penal está pateado al medio, porque obviamente en los penales vos decís, bueno, el arquero se va a tirar, porque es un penal definitivo y definitorio y se va a tirar. Y bueno, en este caso Castillo lo hizo muy bien. Después llega Coba. Coba define también espectacular,
Mismo lugar, misma fórmula que Gómez, por eso digo que esto fue practicado en la semana sin dudas, inatajable, es inatajable eso sin duda, no hay duda, no hay chance de atajarlo. Este penal también está bien pateado, loco, el penal de Echeverría, pero ¿qué pasa? Tenés a un tipo como Varela enfrente que te adivinó bien el palo y te termina sacando bien la pelota. Y Camacho tenía la responsabilidad de ponerse en ventaja y ya empezar a sentenciar lo que era la final y poder darle campeonato a Táchira, y lo define muy bien, patea muy bien arriba, toca el techo del arco. Un penal que toca el techo del arco o toca los parietales del arco es un penal bien pateado, no hay vuelta que darle. Si entraba la pelota, estaba bien pateado. Ahora decimos que estaba mal pateado porque pegó en el travesaño, obviamente, el de Rivero, pero nada, son cosas que por centímetros terminan siendo para un lado o para otro. Otro penal bien pateado de Fernández, en este caso cambió de palo. Increíble lo de Táchira, felicitaciones de acá a todos los hinchas, vuelvo a repetirlo, vale la pena recordarlo. Y bueno, nada, bien pateado los 4 penales. Los 4 penales son espectaculares como se patearon. Por el lado de Caracas, por centímetros se termina definiendo. Fíjense cómo por centímetros podés ganar o perder una final. Es algo triste del fútbol, pero también es algo lindo que todas las semanas te da revancha. Y obviamente veremos el año que viene si Caracas le toca quedarse con la liga, la próxima liga que se juegue, la Liga Fut B, que vuelvo a repetirlo, le da mucho prestigio que se defina en este caso con Táchira y Caracas. Y bueno, ojalá podamos seguir viendo cómo crece el fútbol sudamericano, el fútbol venezolano en este caso, pero el fútbol sudamericano en líneas generales estaría bueno seguir verlo crecer. El martes, por ejemplo, va a jugar Boca frente a Barcelona. Si les gustaría que reaccionemos a ese partido, nos lo dejan acá abajo en los comentarios. Con gusto lo vamos a hacer. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Los quiero mucho, sudamericanos. Un abrazo a todos. Y felicitaciones y salud, campeones. Chao, chao.